último libro de la Biblia. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, ¿sí? Es el libro de las revelaciones. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, un pastor muy anciano me dice, fíjate, dos cosas me dijo, fíjate que la vida cristiana hay que vivirla con dos cosas en la mano. Lo primero es la Biblia y lo segundo es el periódico, las noticias. ¿Por qué? Porque las noticias pues son lo que se va viviendo y digamos lo que se va viendo a lo largo de la vida, y la Biblia es la interpretación de hecho de cada una de las situaciones que vamos viviendo. Y otra cosa que sabiamente este hermano me decía, fíjate que todos, absolutamente todos, saben que se van a morir. Yo digo, sí, pero nadie lo cree. Todos saben que se van a morir, pero nadie lo cree. Porque si creyeran que algún día se van a morir, no vivirían como están viviendo. Y esto me confrontó, me inquietó, porque habla acerca de que nosotros vivimos pensando en que tenemos vida eterna en esta vida. Y postergamos cosas, y no hacemos otras, y no hacemos tal o cual cosa, ajuste que debiéramos hacer en nuestra vida. Y esto nos está hablando justamente de que creemos que tenemos toda la vida, y lamentablemente, como pues la vida nos muestra, el inicio es el nacimiento y digamos el final pues llega a veces más cercano de lo que pensamos, ¿no? Por esto es que de hecho debemos creerlo que nuestro paso en este mundo es corto, y debiésemos reflexionar en esto para poder darle aún mayor sentido a nuestra vida. Entonces vamos a el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Ya estamos terminando el capítulo 1, y ahí en el versículo 9, nos habíamos quedado la semana pasada. Vamos a hacer un breve repaso y luego vamos a continuar. Fíjense que Juan es el que escribe toda esta revelación. Recuerden que Apocalipsis quiere decir revelación. Es algo que se está revelando, que se está mostrando, se está develando, está cubierto y se está mostrando. Y es Jesucristo quien le va dictando a Juan lo que Juan va escribiendo o nos va relatando. Y fíjense que en el versículo 9 decía que Juan se ve a sí mismo como un compañero en la tribulación. No hace falta explicar mucho lo que significa tribulación. Es una tormenta, una gran tormenta. Pero quiero decir aquí que esta no es la gran tribulación que estaremos estudiando cuando avancemos en Apocalipsis, especialmente cuando comencemos en el capítulo 6. Para hablar de tribulación, el capítulo 6 nos va a hablar de lo que es una gran tribulación. Pero como dijo Jesús, en este mundo tendréis aflicciones o tendréis tribulaciones. De hecho, el mundo es opuesto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y justamente, por ende, a la iglesia de nuestro Señor. Los valores, los principios que comparte la fe cristiana están en contradicción con lo que este mundo piensa, hace y actúa. Por eso es que por más suave que le hablemos del evangelio, decirle a una persona que es un pecador, iba a decir marranito, pero no lo digo, no digo que es un marranito, es un pecador, por más que lo digamos suavecito, pues es ofensivo. Y justamente el evangelio nos muestra nuestra condición de marranitos. Fíjense que lo dije, aquí no es ofensivo porque todos en algún punto hemos conocido o reconocido nuestra condición delante de Dios. Pero si en esta noche hay alguien que no reconoce su condición delante de Dios, esto es ofensivo. ¿Cómo me dice el pastor que soy un marrano? Bueno, pero en el aspecto, digamos, en su corazón, peor todavía.
Pues es en el corazón, no exteriormente, sino en el corazón, que está justamente perverso, alejado de Dios. Y lo que el Espíritu Santo nos va mostrando, nuestra condición, y dentro de ese contexto nosotros, cuando el Espíritu Santo nos confronta, nosotros podemos volvernos a Dios en arrepentimiento y fe, y ese es el milagro por excelencia que Dios hace en nuestra vida. Pero claro, es totalmente o está en oposición a lo que piensa y a lo que cree este mundo. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Esta es una realidad. Y sobre aviso no hay engaño, ¿sí? El Señor Jesús, sobre aviso no hay engaño. No nos dice, va a ser tu vida un color, va a ser de rosa. Sí, pero las espinas son lo que te estaba hablando, ¿no? Y esto es parte de la vida. La vida esencialmente conlleva sufrimiento. Este eslogan, ¿se acuerdan que decíamos, que se decía en algunas sectas, pare de sufrir? Pues es algo que cae en la lógica de la magia. ¿Por qué? Porque la vida conlleva sufrimiento. Y el sufrimiento es parte, como decíamos, de la vida, a lo cual la Biblia nos muestra que debemos pues abrazarla y superarla en el poder que el Espíritu Santo nos da en función de las dificultades que vivimos. Decíamos esta semana en un servicio refúnebre que muchas veces al estar incompletos, estamos completos. En la falta de estar totalmente completos, al estar incompletos, estamos realmente completos, porque la parte que nos falta nos hace dar cuenta de nuestra condición de necesidad. Y esto nos lleva a un plano de relación mucho más profundo en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y esto es vital. De hecho, la Biblia nos muestra que ha de vivir y hemos de vivir tribulaciones. Claro, estamos hablando que esta no es la gran tribulación que vamos a ver en el capítulo 6. Pero de hecho, está bien que Juan haya hablado acerca que soy compañero en nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque al final del día en la comunidad cristiana nos conectamos en nuestra fragilidad. De hecho, nos conectamos o nos reconciliamos con nuestra fragilidad. Y esto es bueno. No necesitamos la ayuda de ni un psicólogo, psiquiatra o lo que fuera, psicoanalista, para que nos reconciliemos con nuestra fragilidad. De hecho, el Espíritu Santo nos muestra nuestra condición y nosotros nos humillamos ante su presencia, y luego en la comunidad, en la relación que tenemos en la congregación, nos acercamos en esa conexión. De hecho, ¿se acuerdan que decíamos? Somos mendigos, mendicantes, que venimos día con día a buscar de la provisión que viene de parte de nuestro Señor en nuestra relación personal con Dios. ¿Vamos bien? Muy bien. Así que la iglesia a la cual Juan está hablando, estas 7 iglesias que Juan está hablando, están enfrentando una durísima, y quiero afirmar la palabra durísima, porque era una durísima persecución. De hecho, algo tan fuerte que Juan dice, pues esto es una tribulación, y de las mayores, por cierto. De hecho, en ese tiempo el resto de los apóstoles, del momento que Juan está escribiendo, habían sido todos martirizados, habían sido todos asesinados violentamente por su fe en nuestro Señor. Juan es el único que quedaba entre los apóstoles, y él es ya un hombre grande, es un hombre anciano. Él está, como dijimos, en la isla de Patmos, justamente por la persecución de quien fuera justamente el gobernante en ese contexto, que era Domiciano. Así que Juan dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Dice Juan, yo sé que están atravesando tribulación,
yo sé que están atormentados, yo sé que la están pasando como en feria. Yo soy su hermano, yo soy su compañero en estas cosas y en el reino y en la paciencia que es justamente esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto, Juan está escribiendo esta revelación y pareciese que hay un sentimiento de que el Señor está demorando, que las cosas se están retrasando, que se están retrasando las cosas. Esto pareciese que es el espíritu, el sentir de aquellos a los cuales Juan les está escribiendo. Por eso Juan dice, yo soy su compañero, yo soy su hermano, mientras esperamos pacientemente por Jesús. Casi conectándose con el salmista que dice, pacientemente esperé en el Señor. A lo que nosotros, ¿se acuerdan que definíamos que la fe es sinónimo de paciencia? Es que la paciencia en el Señor va trayendo un temple, va trayendo una fortaleza, una profundidad que nos hace ver la vida desde otra perspectiva, desde otro lugar, pues. Es parte de ese proceso que Dios va trabajando y tratando con nosotros. Tanto así como el apóstol Pablo, cuando estaba pasando por una adversidad, y dice 3 veces, le pedí al Señor que obre en mi vida, y Dios me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y vaya usted a vivir con la adversidad de por vida. Era parte, obviamente, el apóstol Pablo dice, bueno, yo interpreto esta situación para que no se me vaya el orgullo a la cabeza, que obviamente era parte, pero en esa lectura hay mucho más que podemos hablar en cuanto a ese trato que Dios tiene con nuestras vidas y ese proceso que Dios hace en medio de esperar pacientemente al Señor y esperar pacientemente en el Señor, sabiendo que Él nos proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Ustedes se acuerdan, no es el tema de hoy, pero justamente se accesa a la enseñanza de hoy, que hablábamos en el libro de Génesis, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Y se acuerdan que en todo el peregrinar, pues que Abraham llevaba todas las cosas, pues su hijo le dice, ¿y dónde está el becerro? ¿Dónde está la provisión para el altar? Y Abraham dice, Dios proveerá. La provisión que esperamos pacientemente es la provisión en la cual Dios ha de darnos en sus riquezas en gloria. Por eso es que nosotros pacientemente, una paciencia que no significa que estemos panza para arriba en la casa, es una paciencia activa de saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Que nosotros pudiésemos tomar un atajo, claro que sí. De hecho, pacientemente podemos buscar un trabajo, ¿sí? Buscándolo semana a semana. El atajo sería, pues, transar para avanzar. Pacientemente podríamos hacer un sinnúmero de situaciones, pero hay un atajo al cual justamente eso es pecado. Pecado es tomar por nuestra propia manera las cosas y resolverlas desde nuestro propio criterio, ¿sí? ¿Se acuerdan que en esta situación yo les contaba un ejemplo que soy muy reiterativo, pero siempre vale la pena poder otra vez volver a contarlo? Una vez, hace muchos años atrás, en una congregación, me dice una persona, me dice, pastor, ¿qué cree? Usted sabe que mi esposa pues está muy delicada de salud y yo como hombre tengo necesidades y puedo buscar en otra persona esas necesidades que necesito. Y yo le digo, pues, bueno, como poder puede, pero usted tiene, eso es pecado, porque usted obviamente sería infidelidad. Pero volviendo a sus necesidades legítimas que usted está afirmando, esas necesidades legítimas, entre comillas, pues usted tiene que ponerlas en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios le ha de dar providencialmente. Y usted tiene que esperar pacientemente en el Señor. En ese esperar pacientemente, sin lugar a duda, Dios lo va a tratar a usted como hombre. Lo va a tratar, lo va a formar.
y va a ser de usted un hombre más hombre, ¿sí? En todos los aspectos de la vida. Y justamente a esto lo estamos refiriendo en cuanto a diferentes escenarios. Pacientemente esperar en el Señor. Es que puedo tener un atajo. Bueno, pudiese tenerlo, pero eso es pecado. El pecado es no esperar pacientemente en el Señor. Y usted dice, es que usted no sabe lo que dice. Sí, yo sé lo que digo. Esperar pacientemente en el Señor es justamente parte de el trato que Dios tiene con todos sus hijos para poder consolidar la gracia, el favor, donde Él se glorifica y vemos justamente nuestra fragilidad, nuestra debilidad y nos volvemos a Él en una confianza mucho más profunda en sus promesas y una espiritualidad más intensa en el conocimiento de Dios. ¿Vamos bien? Muy bien. Por eso es que el apóstol Juan dice, yo soy su compañero, yo soy su hermano, mientras esperamos juntos, pacientemente, por Jesucristo. ¿Se retrasa? Pues sí, para todos, pero no es sino solo por un propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Justamente el apóstol Juan dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Justamente pudo haberse corregido también. Fui en el Espíritu al día del Señor. ¿Se acuerdan que el domingo, no, ¿cuándo fue? El viernes pasado, patiné en este concepto. No es, el texto suena más lógico, no en el día del Señor, sino que fui al día del Señor. Y no estamos violentando el texto, lo que estamos diciendo es que el ir al día del Señor está refiriéndose al día donde Dios justamente está mostrando ese gran día que es el final de todas las cosas, ¿sí? Y se acuerdan que el viernes pasado pudimos de una manera muy tosca, muy burda, poder graficar cómo es la visión que justamente está refiriéndose en esta visión profética, en donde justamente decíamos, tomamos un ejemplo como el parade que vivimos aquí de Acción de Gracias, en donde vemos un desfile, ¿sí? Y uno está justamente en una parte del desfile y hay pues muchas cuadras a las cuales va cruzando el desfile antes y después, de lo que cuando usted va viendo la primera carroza o la primera banda, pues para usted es lo primero, pero para el que está en la quinta cuadra ya es más de la mitad, ¿sí? O sea, ya lo vio. Entonces, si usted dice, bueno, es que quiero ver qué es lo que está pasando, o lo que está pasando para lo que pasó en el pasado, tiene que justamente, pues, retomar o mirar hacia donde va comenzando. Y lo mismo para ir para el otro lado, para ver aquellas que justamente, o mejor dicho, para ir al futuro es para allá, ¿sí? Para ver a 5 cuadras para adelante. Y si quiere ver el pasado, lo que pasó, tiene que ir para adelante y de esa forma va a ver aquellas carrozas que pasaron. ¿Me siguió? ¿No lo perdí? Muy bien. Entonces, pues, ¿por qué? Porque nosotros vemos puntualmente. Vemos lo que vemos en donde estamos, en el momento y el tiempo en el cual estamos. Pero aquel que está en el helicóptero ve desde el principio hasta el final. Y como pues Dios mira de arriba, ve el principio y el final. ¿Dónde está el principio? Pues el principio de este parade de la vida está la creación y Adán y Eva, ¿sí? Y luego ve el final de los tiempos. Él lo ve todo. Y usted está, pues, ya casi al final del parade. Ya está al final, ¿sí? Y lo que mira el final de los tiempos, porque estamos en los últimos de los tiempos. ¿Vamos bien? De esta manera es como, pues, podemos casi burdamente poder mirar cómo se está observando esta visión profética. Es que Dios lo trae a Juan hacia arriba, ¿sí? Como dice en el capítulo, vamos a leer luego el capítulo 4, ¿sí?
en el versículo 1, metatauta, dice. Después de esto lo vamos a ver en un poco más adelante, ¿no? Pero dice, el Señor me trajo, ¿sí? Me llevó, metatauta, ¿sí? Y esto se afirma 2 veces en el capítulo 1, del capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y esto justamente sube acá, y te mostraré, Justamente está hablando acerca de esa visión que Dios le está dando a Juan, al apóstol Juan. Yo estaba en el Espíritu justamente estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en el Espíritu, o fui en el Espíritu al día del Señor. De hecho, la traducción fui en el Espíritu al día del Señor, como dijimos, hace más sentido. El reino espiritual, como habíamos afirmado el viernes pasado, no tiene tiempo. Así que en el reino del Espíritu usted puede ver cosas que son a futuro, cosas que aún no han sucedido, porque usted está fuera del dominio del tiempo cuando usted entra en el reino del Espíritu, ¿sí? Luego vamos a hablar, no sé si en esta serie o más adelante, acerca de aquellas visiones espirituales, esas palabras proféticas que Dios trae a la iglesia y están fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu está fuera del tiempo. Fíjense que usted dice, ¿y esto cómo es? Bueno, hoy no vamos a tener una clase de ciencia, de ciencia. Pero usted puede, si quiere enredarse un poquito más en lo que es el tiempo y lo que es la ciencia, pues empiece a estudiar la teoría de Albert Einstein, ¿sí? De la relatividad. Y este señor estaba cableado de forma distinta en su cerebro, que trajo unas ideas increíbles. A tal punto, resumiendo sus ideas, o sea, no estoy hablando científicamente, estoy hablando conceptualmente, en un aspecto, digamos, ilustrativo, bíblico, pero palabras más, palabras menos. Lo que dice, por ejemplo, Albert Einstein en sus teorías, es que si usted pudiese ir a la velocidad de la luz, a la estrella más cercana, que está a 4.5 años luz, ¿sí? O sea, son 380.000, ¿cuántos son? Kilómetros por segundo, ¿sí? Si no me quedo corto. ¿Está bien los estudiantes? Más o menos, ¿no? ¿Sí? Pues, si usted mire, después investíguelo un poquito más, pero si usted pudiera ir, serían 4.5 años hacia esa estrella más cercana, ¿sí? Y luego la miraría, o sea, y después volvería, en 4.5. Esto le llevaría 9 años a usted. Pero mientras que usted hizo ese viaje, en la Tierra pasaron millones de años. Vale decir que usted llega, después de 9 años, llega a Houston, ya no existe. No existe. ¿Por qué? Porque justamente esta teoría pues afirma el tema del tiempo y la elasticidad de este tiempo. A lo que estamos refiriéndonos es que justamente el tiempo en el ámbito espiritual no existe en ese aspecto. Y esto es justamente lo que justamente Juan está refiriéndose. Usted deja el dominio del tiempo. Así que Juan, en el Espíritu, fuera del dominio del tiempo, comienza a ver las cosas que sucederán en el día del Señor. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy la A y la Z, yo soy la A, el alfa y la omega, el primero y el último y todo lo que hay en el medio, ¿sí? Soy alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nixi, omicron, pi, rho, sigma, tau, phi, psi, omega, ¿sí? Soy el alfa y soy la omega, soy el principio y soy el final, y todas las que existen en el medio, ¿no? Todas ellas. Esto es lo que dice. Por eso dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dijimos que había muchos más que 7 iglesias, pero que el número 7 es un número que habla de plenitud, algo completo. Entonces, cada vez que en el Apocalipsis vemos el número 7, estamos hablando de algo completo, ¿sí?
que el número 8 es el número del nuevo comienzo. Por eso la palabra Jesús y todas sus acepciones están enmarcadas dentro del número 888. Ahora, usted dice, ¿y qué esto que tiene? Bueno, dentro del idioma hebreo, como el griego, cada letra tiene asignado un número. Y no es casualidad para ellos la comprensión de los números dentro de su comprensión de las cosas. Por cierto, como decíamos el viernes pasado o tal vez el miércoles, el número de Satanás es el número 13. Si alguna vez se preguntó por qué el número 13 es el número de la mala suerte, tal vez tendrá ahí su explicación, ¿no? Y todo esto es parte justamente de lo que la Biblia nos va mostrando. La Biblia va mostrando acerca de, justamente dice, de los 7 espíritus. Y usted dice, bueno, ¿que acaso hay 7 espíritus santos? La respuesta es no, sino que como leímos en el libro de Daniel, hay 7 virtudes del Espíritu Santo en su plenitud que están en nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Que esto lo leímos en el principio, ¿sí? Dice en el versículo 4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. No es que hay 7 espíritus, ¿sí? 7 espíritus santos. No. Sino que justamente es la plenitud del Espíritu. Lo leíamos en Isaías cuando veíamos acerca de las virtudes de ese Espíritu. Y justamente luego Juan nos da 7 virtudes de Jesucristo. Número 1, testigo fiel. Estamos en el versículo 5, retrocedimos un poquito. Número 2, el primogénito de los muertos. Número 3, el soberano de la tierra, de los reyes de la tierra. Número 4, el que nos amó. Número 5, al que nos lavó. Y el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y número 6, nos hizo reyes. Y número 7, sacerdotes, ¿sí? Está hablando de la plenitud. O sea que en Cristo estamos completos, no somos media naranja de nada, ¿sí? Nadie es media naranja que busca su media naranja, no, estamos completos en Cristo, ¿sí? Tenemos la plenitud de nuestro Señor. ¿Vamos bien? Muy bien, entonces Juan ahora tiene una visión de Dios, de Cristo, glorificado. Usted dice, la diferencia, ¿por qué Dios, por qué Cristo? ¿Sí? Es que no se puede hablar de Dios si no hablamos de Cristo, porque Cristo ha hecho tanta mella, ha hecho un trazo tan fuerte que no se puede hablar de Dios si no hablamos de Jesús. Dice la palabra, la Biblia nos dice que a Dios nadie lo ha visto, pero dice la palabra, quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Entonces la pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es como Jesús. ¿Cómo es? Dios es amor, sí, pero ¿cómo es el amor de Dios? De tal manera como Jesús externó su amor, el amor de Dios. Y Dios es misericordioso, sí, pero ¿cómo? Tal como Jesús es, así es Dios el Padre. Entonces, en esa comprensión, nosotros vamos entendiendo la virtud de Dios y la virtud justamente de Dios como Padre, quien es el Creador, Jesús el sustentador y el Espíritu Santo, de la cual es una persona y que nos habla acerca de la manera en la cual pues interactúa con cada uno de nosotros. Entonces, si bien usted dice, bueno, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, bueno, no aparece, pero hay muchas otras palabras que no aparecen, lo que no significa que no sea así. La Biblia nos va mostrando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas que cohabitan coeternamente en un solo Dios. ¿Bien? Y vamos a trabajar ese concepto un poquito más adelante. ¿Vamos bien? ¿No se me durmieron? ¿No? Muy bien. Entonces, pues Juan tiene una visión increíble acerca de justamente lo que es Jesucristo glorificado. Lo muestra, como dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, ¿sí? Llegando a lo profundo de nuestro corazón, sus pies semejante al bronce bruñido. Fíjense que el bronce es algo que tiene que ver con el juicio de Dios. ¿Se acuerdan cuando los judíos, vamos a hacer otro paréntesis pequeño, los judíos pues pecaron contra Dios y todo esto, ¿no?
entonces dice que serpientes fueron y los picaron. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo justamente? Pues, ¿qué hizo Moisés? Pues levantó una serpiente ¿de qué? De bronce. O sea que quien miraba a la serpiente ya había sido juzgado. Había sido juzgado, su pecado había sido juzgado y había sido sano, había sido limpio. Todo aquel que mirase esa serpiente, ¿de qué era? De bronce, ¿sí? O sea, no es que se le ocurrió poner algo por ponerlo, sino que tiene un significado espiritual muy, muy profundo. Y dice que, pues sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Dijimos que hemos estado en algún momento en las cataratas del Niágara o en otras cataratas, o hemos estado al lado de una represa con el agua saliendo a borbotones, y ese ruido estruendoroso es lo que Juan vio, o lo que Juan, mejor dicho, escuchó de la voz de Jesús. Una visión muy fuerte, con un lenguaje poético, si usted quiere llamarlo, simbólico, porque no hay forma de describirlo de otra manera. Y esto justamente Juan dice, tanto en los evangelios de Juan, primera, segunda y tercera Juan, sus cartas, miren, yo no estoy para cuentos, no estoy para chistes, ni estoy menos para entretenerlos. Mi testimonio es verdadero. Y si esto me pasó, miren, yo no acostumbro a comer tacos, ni nada por el estilo en la noche. Mi testimonio es verdadero. Y esto es lo que justamente Juan nos va mostrando. De hecho, la descripción del cuerpo glorificado de Jesucristo. Él ve a Jesús en su gloria, y esto justamente es lo que Juan está describiendo. Es interesante cómo esto se conecta con el Antiguo Testamento. Hoy no hacemos tiempo, ya lo leímos, o no sé si lo leímos el viernes pasado, pero anote, ponga en sus apuntes Daniel capítulo 7, versículo 13, y va a ver qué similitud que hay entre la visión de Juan y lo que Daniel 600 años antes va describiendo. Dice, wow, esto es increíble. Esto es increíble. Daniel capítulo 7, versículo 13. ¿Sí? 600 años de diferencia, exactamente lo mismo. Justamente esto es lo que Juan está describiendo. Y como dijimos, volvemos a ver el versículo 19, porque ese versículo, mis hermanos, es la manera en la que está dividido todo el libro de Apocalipsis. Si vamos a entender el libro de Apocalipsis, que no es muy complicado entenderlo, tenemos que entender cómo Juan justamente nos va diciendo cómo está dividido, ¿sí? ¿Y cómo está dividido? Bueno, el Señor le dice a Juan que el libro de Apocalipsis tendrá 3 divisiones. La primera división es que Juan escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que has visto. Bien, el versículo 19 del capítulo 1. Entonces, la primera división es que Juan escriba las cosas que ha visto, o sea, lo que está viendo ahora. ¿Qué está viendo ahora? La visión de Cristo glorificado que describe en el capítulo 1. Una cosa increíble. Yo estaba en el Espíritu y el Señor me llevó a su día. Y wow, eso está increíble. Y yo soy un hombre anciano y tengo un testimonio irreprochable. Me deportaron, estaba viviendo en Jerusalén. En el año 70 vino Tito y destruyó todo Jerusalén. De ahí me fui a vivir a Éfeso, decía Juan, bueno, es la historia de Juan, ¿no? Y de ahí Domiciano me deportó a la isla de Patmos. Y ahí estoy, o sea, estoy sufriendo por nuestro Señor pacientemente, soportando la adversidad que ustedes la viven en Asia Menor y yo la vivo de este lado aquí, en un páramo que no tiene nada. Por favor, googleen si quieren la isla de Patmos y no creo que haya mucha diferencia, 2000 años a la fecha, ¿sí? Es un páramo, es un lugar que no hay nada de nada. En medio de ese nada, de esa nada, es donde Dios se reveló a Juan. Por eso entendemos que en el momento más oscuro de la noche, ¿qué creen? Empieza a clarear, ¿sí? Al momento más oscuro de su vida, empieza a clarear, ¿sí? Es el comienzo de la claridad. Y Juan
en esa oscuridad de Patmos, Dios se le reveló. Por eso que la primera división es justamente lo que ha visto. Y la segunda división de este libro son las cosas que son. Vean el versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las cosas que estás viendo, y las cosas que son. Y la pregunta es, ¿qué son las cosas que son? Bueno, ya lo dijimos. Estas son las cosas de las 7 iglesias o la historia justamente de las grandes divisiones que tiene la iglesia, lamentablemente. ¿Sí? Sobre aviso no hay engaño, ¿no? Entonces, pero no es para decirle, hermanos, miren, bla, bla, no. Es para que los hermanos puedan entender lo que pudiera producir algún desquebrajamiento en la vida de la comunión de los santos y poder rectificar sus pasos, ¿sí? Al final del día el Señor cumple lo que promete. Esto es así, me explico. Pero no estamos diciendo que es una promesa lo que estamos... Obviamente que es una promesa, pero estamos hablando acerca del juicio de Dios. Dios tiene juicio. Él cumple lo que promete. Lo que Él promete es que si no cambias, quito el candelero de ti. O sea, esa es la amenaza, porque es una amenaza. Entonces, o cambias o cambias. Aquí no hay vuelta. Este es el mensaje de las cosas que son, ¿sí? Y viene justamente la tercera parte, en donde justamente se ve las cosas que serán, dice, y las cosas que han de ser después de estas. El tercer punto, veremos que hay una iglesia hoy en día que, aunque encaja en estas categorías, vamos a mirar que luego del ministerio de la iglesia van a ocurrir cosas que van a pasar y que Dios nos está revelando a cada uno de nosotros. Ahí está el capítulo 4, versículo 1, donde dice metatauta. O sea, por esto, acá hay un cambio. Te estoy llevando a las cosas que han de pasar. Vamos luego a entrar en ese punto, donde vamos a ver el tiempo milenial, donde vamos a ver muchos elementos que nos van a despertar. Va a decir, wow, qué tremendo. Y cómo se conecta con la realidad que estamos viviendo de estos últimos tiempos, sin llegar a la especulación que cada 4 años en este cordón bíblico tenemos de varios políticos que toman el Apocalipsis para decir el otro que son los diablos, ¿no? No vamos a caer en esa trampa, pero vamos a ver justamente cómo se va desarrollando estos últimos tiempos para estar avisados, preparados y creyendo en esto, que es los últimos de los tiempos, ¿sí? Como dijimos al principio en la enseñanza, que muy capciosamente lo dije, todos nos vamos a morir, pero nadie lo cree. Porque si lo creyeran, pues no vivieran de esa manera. Si lo creyeran, estarían más atentos a lo que Dios dice a su palabra, para poder redimir el tiempo. Entonces tenemos que creerlo, de que nos vamos, ¿sí? ¿Sí o no? Claro que nos vamos. Hay que redimir el tiempo. Muy bien. Justamente en este contexto, el versículo 20 dice: el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, son la plenitud de las iglesias. Y también son la plenitud de aquellos quienes son los emisores de esta enseñanza. Recuerden que en el versículo 12 del capítulo 1, el apóstol Juan dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a un hombre, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Bien? Y ahí empieza toda la descripción. Entonces, resulta de que Juan ve esto y no entiende nada. Juan ve a este Hijo de Hombre, ve a Jesucristo, pero ve con los candeleros y con las estrellas en su mano derecha, y entonces no entiende. Ve que Jesús está caminando por revisando, inspeccionando estos candeleros. De hecho, el Señor va justamente y le explica, va hacia atrás a lo que ocurrió y le explica justamente a Juan lo que está ocurriendo.
Recuerde que justamente dijimos, Él estaba caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Él estaba sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Y el Señor le explica esto a Juan y le dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son justamente los ángeles o los emisores de esta palabra, y los candeleros son las iglesias. De hecho, ¿se acuerdan que decíamos? Esto me da tremendo consuelo, gozo y fortaleza, porque Jesús estaba sosteniendo las 7 estrellas en su mano. O sea que hoy como ángelus, como pastor, ¿sí? No como ángel en el sentido de ángel, ¿no? Sino como enviado, como emisor, como pastor, la palabra dice que el Señor está sosteniendo a sus pastores en su mano derecha. Muchas veces esto se lo conté, o mejor dicho, no tantas, pero le conté el viernes pasado, que en algún momento hay personas que me decían, pastor, pero ¿cómo soporta tal o cual cosa? Y digo, no se preocupe, el Señor me sostiene. Pero no lo decía solo por el hecho que el Señor me sostiene, no, yo sé que el Señor me sostiene porque su palabra lo dice. Y esto es algo muy significativo, muy importante, aún para la iglesia, saber que a los pastores los sostiene el Señor, ¿sí? Esto le da seguridad a la iglesia, ¿sí? Y esto es algo que debemos justamente estar tranquilos en ese contexto dentro de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. De hecho, como decíamos, los ángeles son los ministros y de cada una de las iglesias. Por eso, como decíamos, es algo increíble y es algo que causa mucho gozo. Es algo indescriptible, el tremendo sentimiento de saber que Jesús está sosteniéndome en su mano derecha. De hecho, eso trae emoción y trae bendición, pero también trae responsabilidad, porque luego, pues está hablando a cada uno de los pastores y está refiriéndose sobre la responsabilidad que debe tener para la corrección y para la enseñanza de la palabra, para poder evitar aquellas situaciones tan complejas que van deteriorando la vida de la iglesia, ¿sí? Y que esto justamente es parte de lo que es la enseñanza de cada una de las congregaciones. Por eso en el capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia, y ya empieza a la iglesia en Éfeso, algo que leímos y fuimos enseñados el viernes pasado, pero quise volver otra vez porque como es un material muy nuevo y muy profundo, debemos procesarlo, masticarlo, ¿sí? Rumiarlo varias veces para poder entenderlo en el espíritu. Fíjense que a cada iglesia que justamente le está hablando, que es a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, hay en cada iglesia palabras de elogio y también hay una palabra de condenación, con la excepción, puesto que no tiene palabras de condenación para Esmirna. El Señor a la iglesia de Esmirna no le da ninguna condenación. Y también a la iglesia en Filadelfia. Y fíjense que no hay palabras de elogio para la iglesia en la Odisea. Ahí no hay ningún elogio. Son palos, palos, palos y palos. Pero unos palos, obviamente, para corrección. Porque el Señor ama a su iglesia, ¿sí? Y como Él la ama, recordemos que la iglesia somos nosotros, porque somos templo del Espíritu. Justamente es una corrección o es una revisión de nuestra vida para poder ir justamente viviendo en santidad y en comunión con Dios. De hecho, en cada una de las cartas hay una exhortación para el pueblo que dice, quien tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, y para cada una de las iglesias hay una promesa especial para quien pues venciera. Para quien venciera hay una promesa especial. Así que este es el formato, el hilo conductor que encontramos justamente en cada una de estas enseñanzas. Y fíjense que está refiriéndose justamente a la iglesia en Éfeso, la primera. La palabra Éfeso es deseada, la iglesia deseada. Y vaya si no lo es, porque al principio, ¿cómo la describe? De hecho, la iglesia de Éfeso dice
dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, ¿sí? O sea, empieza de una manera maravillosa. De hecho, la iglesia de Éfeso no tolera los que eran malos. Y esto es lo que dice. Pero fíjense que lo que habla acerca de en los primeros versículos, dice en el versículo 3, específicamente en el versículo 3, dice que has sufrido, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjense que en el versículo 3 nos dice que todo lo que hizo, lo hizo por amor. Dentro del amor de Dios, lo que ellos describieron fue justamente el encontrar a los falsos hermanos, a los falsos apóstoles, que han sufrido y han tenido paciencia y han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no han desmayado, ¿sí? Y lamentablemente encontramos un pero, porque este pero arruina todo lo otro, ¿no? En otro contexto tenía un hermano, no es este contexto, no, tenía un hermano que siempre decía, no, la hermana Juanita es maravillosa, pero, y ese pero nos decía todo el desastre que era. Así que no era muy maravillosa la hermana, ¿no? Era muy capcioso este hermano, para una lengua muy mordaz, muy voraz, no precisamente muy santa, para desmerecer la vida de nuestra hermana Juanita, por decirlo, ¿no? Pero bueno, este no es el caso, pero sí desmerece todo lo que hizo anteriormente. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué has dejado? La combustión, lo esencial. Has perdido lo que... Vamos a 1 Corintios capítulo 13, rápidamente. 1 Corintios capítulo 13. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo justamente el apóstol Juan? Nada más y nada menos lo que justamente está diciendo el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, en el versículo 4 del capítulo 13. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Mi hijo, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Esencialmente, pues, dejaste aquel fuego que debiese, porque al final del día a mí no me impresiona lo que haces. No me impresiona cómo predicas, no me impresiona cómo cantas, no me impresiona lo que hablas, no me impresiona lo que haces, no me impresiona tu capacidad, nada de eso me impresiona, no me impresiona, dice el Señor. Lo único que me impresiona, es más, creo que me incomoda cuando tú dices, tengo que hacerlo para el Señor, tengo que hacerlo para el Señor. No, de hecho, si es así, no lo hagas. Porque lo que debiese decir es, deseo hacerlo para el Señor, deseo. Diga conmigo, deseo. Deseo hacerlo para el Señor. ¿Por qué? Porque me nace. ¿Por qué? Porque tengo ese primer amor. Y justamente este es el problema. El problema es que han perdido la genuina motivación. Las motivaciones por las que fueron hechas en su momento, hoy son totalmente diferentes. Básicamente en lo que seremos juzgados, mis hermanos, es por las motivaciones detrás de nuestras obras. Miren, Dios nos va a juzgar por las motivaciones detrás de todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Y esto es así. Fíjense que el apóstol Pablo, porque usted dice, bueno, pero Pablo habló en Roma, a la iglesia en Roma, que algunos eran motivados por el celo, motivados por la envidia. Y Pablo dijo que verdaderamente esto no le preocupaba mucho en tanto que Cristo sea predicado. Sí, es correcto, porque alguna vez alguien me dijo esto, ¿no? Es correcto.
Pero cuando usted se pare delante de Dios como un hijo de Dios, como un cristiano para ser juzgado, nuestras obras serán juzgadas por la motivación que fueron hechas. ¿Me va entendiendo? Al final del día usted sí puede predicar. Las piedras van a hablar. Si no hablo yo, hasta las piedras van a hablar. Pero esto no significa que el día que seamos juzgados, seremos juzgados por nuestras motivaciones. Iglesia, hermanos, al final del día yo quiero que usted, cuando esté delante del trono del Señor, no me mire a mí y diga, pero usted esto no me lo dijo. Usted me dijo que le echemos ganas, que vayamos adelante, y que para adelante, ni para atrás, ni para echar impulso, y que nos vamos para adelante, y los llené aún de coraje en contra de fulano, de mengano, de quien fuese, y vamos a predicar. No, mi querido. ¿Por qué? Porque usted va a ser juzgado delante del trono de Dios de acuerdo a sus motivaciones. ¿Me va entendiendo? Es muy claro. O sea, recuérdelo al día del juicio. El Señor ahí se lo va. Es muy importante. De hecho, básicamente en lo que seremos juzgados es por lo que está detrás de nuestras obras. Usted sabe con qué frecuencia, ¿sí?, podemos hacer obras magnánimas, pero el punto es, ¿cuál fue la motivación? Podríamos estar haciendo esto para recibir gloria y alabanza de los hombres. Y Jesús, fíjese que en el Sermón del Monte dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Que no sea justamente este el motivo. Y Jesús, Él habló acerca de cómo las personas frecuentemente oraban y decían, y querían impresionar a la gente. Y de hecho Jesús le dice, bueno, ya tienen el reconocimiento, saboréenlo, porque eso es lo único que van a tener. Si ustedes quieren reconocimiento, pues ahí lo tienen. Los aplauden, no. Pero es eso, nada más. Porque no van a tener reconocimiento de parte de Dios. Porque no habrán de recibir nada de Dios. Ya que Jesús declara, si haces cosas de tal forma que atraigan la atención y que te alaben a ti mismo, no recibirás nada, absolutamente nada, de parte de Dios. ¿Con qué motivación estamos haciendo las cosas? Es lo esencial. De hecho, Él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que todo lo que hacemos, debe hacerse para glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Muy bien. Y para ir culminando esta iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Estaba hablando acerca de plus, de algunas cosas que estaban muy bien, ¿sí? Dice, bueno, tengo que, como di esta reprimenda, tengo que justamente decir, antes de decir lo que voy a decir, vamos al versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué dice la palabra? Recuerda. O sea que no lo has perdido. Te lo has olvidado quién sabe dónde. ¿Me explico? Dice, ¿cómo? Recuerda, ¿sí? Te lo has olvidado. ¿Dónde te lo olvidaste? Y empezaste a olvidarte el primer amor cuando le diste más prioridad a la televisión, a tu trabajo, a tu entretenimiento. Y la verdad es que justamente ahí fue donde se te quedó el primer amor. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? Recuerda. Remember. Estoy con mi inglés mejorado, ¿no? Recuerda. Recuerda dónde lo dejaste y vuelve otra vez a levantarte más temprano, a orar, a leer la palabra, a congregarte, a hacer esfuerzos extras, sacrificios. Recuerda, ¿por qué? Porque cuando esto ocurre justamente hay un arrepentimiento y justamente vendré pronto. Bueno, esto sí no pasa, ¿no? Y haz las primeras obras, Y dice el versículo 7, el que tiene oídos,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. En otras palabras, has de permanecer, perseverar, y Dios te va a dar la vida. Esa vida que es una vida con mayúscula. Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga esa vida eterna en el futuro, pero calidad de vida en el presente. Esa vida guiada por el Espíritu de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, justamente, dice ahora, la palabra, dice justamente, pues tienes algo que está bueno. ¿Qué es lo que está bueno? Es que aborreces las obras de los nicolaitas. Y usted dice, ¿quiénes son los nicolaitas? Bueno, la palabra nicolaita es una palabra en griego que es una palabra compuesta. La palabra es Nicol, que es sacerdocio, y laicado, o laoceano, ¿sí? Que son dos palabras que hacen referencia. Fíjense que ya ahí empezaron a ver, pues, unas personas que estaban por encima de otras. Entonces, pues, ya eran los nicolaitas. A eso está refiriéndose. No, yo ahora no soy un hermano regular, ahora soy gobernante, ¿sí? Ahora voy a ser un gobernante, apóstol, patriarca, gobernante, extraterrestre, no sé qué, no. No sé qué otro valor, otro rubro, esto es, dice a la iglesia deseada. Mira, yo también aborrezco a este tipo de gente. Ese tipo de gente que se pone por encima. Por eso Juan dice vuestro hermano. Yo soy vuestro hermano. No soy más que ustedes. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de la función pastoral? Que el pastor es una oveja con cencerro, ¿sí? Que la autoridad pastoral está enmarcada dentro de la autoridad bíblica. Que un pastor no puede venir y decir, hermano, a ver, revuélquese así, un para un lado, para el otro. No, dígame dónde está la Biblia y yo lo hago, ¿sí? Pero póngase los pies para arriba. No. Me explico. La autoridad que el pastor pues empieza a tener es la autoridad en la palabra, en lo que dice la palabra, ¿sí? Y esto justamente los nicolaitas, pues ellos tenían justamente la mala comprensión de decir, bueno, nosotros a partir de ahora somos por encima de ustedes. Y esto es lo dañino. Cuando esto ocurre, esto es una señal de alarma, ¿sí? Cuando hay alguien que ostente un cargo, ¿sí? Una función, que cumpla este rasgo de nicolaita, ¿sí? De sacerdote por encima, ¿sí? ¿Me explico? Y muy sutilmente se va metiendo en la vida de la iglesia, pues es el principio de muchos males. Por eso dice, pero esto por lo cual tú tienes que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Vamos bien? Muy bien. La iglesia de Esmirna es actualmente existe, ¿sí? Es una ciudad en Turquía, ¿bien? Milenaria, por cierto. Y había una iglesia en Esmirna, que está a unas 40 millas al norte de Éfeso. Y él justamente, el apóstol Juan, hace referencia de lo que el Señor Jesús le está diciendo. Y dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación. La estaban pasando mal. ¿Y qué dice? ¿Y tú? Pobreza. Pero ¿qué dice entre paréntesis? Eres rico. ¿Sí? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son ¿qué? Sinagogas de Satanás. Es aquí donde lo vamos a dejar. Sin antes decir que los hermanos de Esmirna, pues había muchos pobres, claro que sí, eran muchos esclavos. Y el gobierno romano,
cuando alguien se hacía cristiano, le sacaba todas sus posesiones. Así que había que ser cristiano, ¿no? Pero también, por deducción, la Biblia nos dice que hay muchos ricos en la tierra que van a ser muchos pobres en el cielo, muy pobres en el cielo. Y hay gente pobre en la tierra que va a ser muy rica en el cielo. Por eso la palabra dice: no hagáis tesoro donde la polilla y el orín corrompen, sino que debemos hacer tesoros en el cielo. Y la iglesia, justamente, pues en Esmirna era gente que era pobre, pero el Señor le dice, pero era rico. Porque la riqueza no se mide por los carros y caballos que tengas aquí, sino que se mide por esa riqueza espiritual que solo Dios puede darnos. Amén. Y después vamos a continuar con Esmirna y con Pérgamo. Vuelva otra vez a leer Números 22, porque usted va a ver quién es ese tal Balaam. Un tal Balaam. No es que Bala, sino que Balaam. A ver quién es ese Balaam. Vamos a verlo, vamos a descubrirlo y vamos a descubrir la doctrina de Balaam, ¿sí? Y cuánto esto pudiese afectar la vida de una congregación. Muy bien. Recuerde que está hablando a la iglesia en Éfeso, pero está hablándonos nosotros. No. Eso es para Éfeso, eso es para Esmirna, ¿sí? No. Eso es para nosotros, ¿sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque podemos entrar en profundidad en tu palabra, porque tú nos traes revelación, porque esa revelación, Señor, nos bendice, y porque al bendecirnos,